Es muy interesante saber un poco más sobre el origen de Uruguay, porque acá desde Brasil sabemos que Uruguay por un pequeño pedazo de tiempo hizo parte desde Brasil, con el rey que estuvo acá, que invadió Uruguay, pero Argentina también quería que Uruguay hiciese parte de Argentina, todo eso. Pero vamos a ver el video acá para intentar comprender un poco mejor todo eso. Uruguay, ese país del Cono Sur que conocemos como uno de los más prósperos de América Latina, tuvo un origen singular. A diferencia de otros países de la región, no fue producto de una batalla de independencia, aunque sí fue el resultado del fin de una guerra. En este video te vamos a contar cómo surgió ese pequeño país en medio de dos gigantes de América Latina, Argentina y Brasil. Para comenzar a hablar del origen de Uruguay, tenemos que pensar en una manzana de la discordia y remontarnos a la primera mitad del siglo XIX. América Latina vivía el estallido independentista que comenzó en 1809 y en el sur de América, en mayo de 1810, comenzaba la Revolución del Río de la Plata, que marcaría el fin del poder colonial en esa región. Era una época de límites muy ambiguos y lo que serían futuras naciones o países estaban aún por definirse. Pero ya se comenzaban a perfilar dos gigantes en la región que se disputaban territorios, desatando una feroz rivalidad. De un lado... Mira, acá creo que era la cuestión de la plata, ¿cómo que se llamaba eso mismo? El rey, vicereinato de la plata, o así, que era donde hoy es prácticamente Uruguay, Argentina, Paraguay, y acá es parte de Chile, algo así, o Perú. El Imperio de Brasil, y del otro las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran parte de lo que en la época Provincias Unidas del Río de la Plata, ese nombre. colonial fue el virreinato del Río de la Plata en la zona de lo que conocemos hoy como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Claro, Uruguay en ese momento estaba aún lejos de llamarse así. No existía como estado independiente, pero sí como un territorio conocido como la Banda Oriental por estar ubicado al oriente del río Uruguay y al norte del Río de la Plata, y que contaba con los estratégicos puertos de Montevideo y de Colonia, que eran clave en el comercio de toda la región. Tras la independencia de España, liderada en la Banda Oriental por José Artigas, se le comenzó a llamar la Provincia Oriental. Para Artigas, considerado el padre de la nacionalidad uruguaya, esta provincia debía ser parte de una liga federal, junto con el resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero con Creo que acá era la idea de una federación como Estados Unidos, pero una federación en Sudamérica. autonomía. Pero el plan de Artigas fracasó y en los años que siguieron, la provincia oriental se convirtió en un territorio en disputa, una especie de manzana de la discordia que llevó a la guerra. Primero cayó en dominio portugués y luego de Brasil, que terminó enfrentado a las Provincias Bueno, Unidas. eso creo acá, mira, Don Juan, la invasión de Uruguay por Don Juan, que era el príncipe del imperio portugués, pero después va a quedar como un rey portugués, ¿no? La invasión portuguesa de vamos a cambiar la pantalla. La invasión portuguesa de 1811 fue el conjunto de acciones militares llevadas a cabo por las fuerzas de Portugal basadas en el sur de Brasil, en territorios que hoy forman la República Oriental de Uruguay y parte de Mesopotamia, de la Mesopotamia argentina, entre julio de 1811 y septiembre de 1812, que hizo con que Uruguay quedase como parte de Brasil hasta 1827, algo así. Vamos a ver acá si tenemos 1820 algo. Creo que fue eso. Bueno, no, parece que no tiene acá. Tiene. Acá. Invasión. Es eso. Bueno, vamos a ver acá. Se dice de algún lado hasta cuándo que Uruguay quedó como parte de Brasil. Seguimos. Del Río de Hasta 1828. la Plata, que también la reclamaban. El 25 Entonces son prácticamente 1811 a 1828. Son 10, 11, 10, 17 años sobre dominio portugués brasileño, que después en 1822 Brasil se torna como un país independiente. 5 de agosto de 1825 se había firmado la Declaratoria de Independencia de Brasil y la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, impulsada por orientales. Y en este punto intervino un... Mira, se unieron, declararon la independencia se uniendo a Argentina, las provincias de La Plata.
del Río de la clave, Plata. Inglaterra. Bueno, se preguntarán qué hacía Inglaterra en este conflicto del otro lado del Atlántico. Para eso hay que situarse en la época. España había perdido sus colonias y, lógicamente, poder en la región, mientras la corona inglesa ganaba terreno como beneficiaria del comercio que se generaba en el sur de América. Pero esta guerra por la provincia oriental le generaba muchos problemas a Gran Bretaña en plena revolución industrial. No solo no podía comprar materias primas, sino que no podía vender sus productos en el Río de la Plata ni en las zonas vecinas a las que accedía por la cuenca platense. Así que cuando las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil le pidieron una mediación en el conflicto, Inglaterra activó una de sus armas fundamentales para el dominio y la influencia en la época, la diplomacia. Y aquí les tengo que presentar a un personaje fundamental, Lord John Ponsonby, un irlandés representante de la corona británica que se convirtió en uno de los protagonistas de la negociación. Luego de varias propuestas fallidas de acuerdo, Ponsonby comienza a convencer a Inglaterra de que para poner fin a la discordia, la provincia oriental podría convertirse en un estado independiente. En varias cartas enviadas a Londres, resalta el espíritu independiente de los orientales y su capacidad para llevar adelante un proyecto de nación. Así, en agosto de 1828, como parte de la llamada Convención Preliminar de Paz, se declara la independencia de la provincia oriental. Pero curiosamente, en la reunión hubo representantes de las Provincias Unidas, también de Brasil, y diplomáticos ingleses, pero no orientales. Y esta es una de las razones Mira. fundamentales por las que este episodio ha sido cuestionado a lo largo de la historia. Hay algunas versiones que han llegado a decir que la provincia oriental, que hoy conocemos como Uruguay, fue una invención inglesa. Y lo cierto es que la corona británica se benefició del acceso a la cuenca Y mira qué cosa, ¿no? Porque acá prácticamente los uruguayos no tomaron, no hicieron parte de la decisión y los ingleses lograron dividir más el territorio donde las provincias unidas del Río de la Plata van a dejar de ser unidas, porque acá Uruguay no va a ser parte, después Paraguay deja de ser parte y va a originar la guerra del Paraguay allá mucho más adelante. Y bueno, qué cosa. cuenca platense tras la creación de Uruguay, mientras otras versiones insisten en que sí había una especie de semilla independentista en Uruguay que estaba aflorando en esta época. En realidad, la tesis más aceptada y compartida por varios historiadores se encuentra en un punto medio, en la que no habría podido darse el surgimiento de una nueva nación sin esa negociación de por medio, pero tampoco sin una aceptación de independencia por parte de los orientales. Como sea, lo cierto es que nacía un estado al que por su localización y sobre todo por haber surgido de un enfrentamiento entre vecinos, muchos comenzaron a llamarle el estado tapón entre dos gigantes. Claro, ese sobrenombre no le gusta a todos y también genera desafectos. Para algunos es simplista porque resume el surgimiento de Uruguay a ese enfrentamiento entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil. Otros utilizan metáforas similares, como la de algodón entre cristales, pero la idea que hay detrás es un poco la misma. Un estado creado para acolchonar o amortiguar la rivalidad entre esos dos gigantes y poner fin a su discordia territorial. Esta fue la primera condición política, geográfica y social que marcó al país, que se terminó fundando con apenas 70.000 habitantes. Pero para algunos historiadores, 70.000. ese papel Nada, 70.000. mediador de Uruguay entre estos vecinos gigantes y bastante inestables, y que estuvo al origen de su existencia, se ha convertido casi en una profesión para el país, que ha vivido entre esa pugna de hegemonías sin asociarse con ninguna de ellas. Pero hasta ahora hemos hablado de la banda, de la provincia Hoy hace parte de Mercosur, que está Brasil y Argentina. Ya. o del Estado oriental. Se preguntarán cómo llegamos entonces al nombre de Uruguay. El día en que se juró la primera constitución, el 18 de julio de 1830, se le llamó por primera vez Estado Oriental de Uruguay, por el río Uruguay que define su territorio. La teoría más aceptada dice Mira. que Uruguay viene del idioma guaraní y se puede traducir como el río de los pájaros pintados. Así la historia Qué del surgimiento interesante, no sabía. Entonces Uruguay significa el río de los pájaros pintados. Qué bueno, qué bueno. de Uruguay nos muestra un proceso largo de conformación y con muchas versiones e interpretaciones de cómo fue ese momento. Y que, como nos dijo un historiador, la creación de ese estado independiente al oriente del río Uruguay terminó siendo el éxito de algunos fracasos. Bueno, esperamos que este video les haya Bueno, qué interesante. Bueno, me gusta bastante Uruguay. Nunca fui allá, conozco a algunos uruguayos, pero quiero tener la oportunidad de ir a Uruguay, hasta porque vivo acá en el sur de Brasil, entonces es más cerca para ir hasta allá. Argentina ya la conozco, viví en Argentina un tiempo, pero bien interesante la cuestión de cómo surgió Uruguay. Sabía algo de la historia, una parte, pero no todo. Y acá dice, saludos desde México, Uruguay y países hermanos, americanos todos. Tengo un gran recuerdo de un hombre, bueno, acá. Imposible no amar a este lindo país, Uruguay. Es querido por todos en Latinoamérica. Un abrazo a mis hermanos uruguayos de Brasil. Bueno, digo lo mismo. Oh, mira cuánta gente. Gracias, Diógenes. Bendiciones para Brasil, desde Montevideo. Cuando escribe de ese, no hace falta poner. Bueno, nosotros brasileños acá tenemos un problema. Cuando aprendimos, como estamos aprendiendo el español, yo todavía sigo practicando, falta un montón para hablar bien, pero
tenemos un problema. Gracias por ayudarnos a aprender a cada día. Saludo a los hermanos uruguayos de la República Dominicana. No conozco a nadie de Uruguay, pero he podido ver documentales sobre su historia, sus tradiciones. Bueno, país que goza de mi admiración y cariño. Uruguay siempre será para mí uno de los países más admirables de la América Latina. Bueno, bastante cosa. Bueno, Uruguay queda para nosotros acá de Brasil como un país tranquilo, que no se habla mucho, que no tiene mucho problema, todo eso, ¿no? Me parece bastante interesante. Pero, ¿qué cree que ustedes que hubiera pasado si Uruguay hubiese quedado con Brasil, no hubiese salido de independizado de Brasil, o si hubiese sido agregado, anexado a Argentina? ¿Qué podría haber pasado? Me gustaría saber qué piensan ustedes. Acá, Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.